Cuando hablamos entonces del trigo y la cizaña, nosotros podemos dejarnos llevar, como somos naturalmente inclinados a los extremos, podemos dejarnos llevar o nos preocupamos demasiado por la cizaña y descuidamos el trigo, como estuvimos hablando en los puntos anteriores, o también dejamos que entre un libertinaje en nuestra iglesia por andar entonces pensando que como hay cizaña y trigo y van a crecer juntos, nosotros debemos simplemente esperar pacientemente sin hacer absolutamente nada en cuanto a un trigo que está haciendo las cosas que son de cizaña. En otras palabras, los dos extremos son estos, donde hay una iglesia juzgando cizaña, donde no hay, o donde a todo el mundo se le achaca hacer cizaña, y está con esa hostigación, con ese patrulleo. Ese es un extremo dañino, pero también está el otro extremo dañino donde dice, bueno, hay trigo y hay cizaña. Que hagan lo que quiera todo el mundo. ¿Estamos? Reconocemos, ¿verdad?, que somos de ir a estos dos extremos, pero qué difícil es mantenernos en el punto medio, que es el punto que el Señor siempre establece en su soberanía y sabiduría. El punto donde nosotros entendemos que hay trigo y que hay cizaña, pero también entendemos que hay trigo mal portado y que el trigo mal portado hay que trabajarlo. Entonces, por eso es que yo he puesto este anexo, realmente es un punto adicional que no va a estar en el versículo, como dije la semana pasada, no va a estar en el versículo explícitamente, sino que se desprende de las preguntas que este estudio ocasiona o provoca. ¿Me explico? Al hablar del trigo y la cizaña surgen preguntas como las que vamos a estar viendo. Y por eso, pues, con base en la necesidad que tenemos de aclarar estas preguntas, si no vaya a ser que la prédica sea mal entendida y por lo tanto mal aplicada, entonces que me he visto obligado, pues, a tratar este anexo. Aclaro eso y para que tengan en cuenta, puede seguir viendo sus versículos allí, pero también iremos viendo otros versículos que tienen relación con lo que estoy hablando ahorita, de la disciplina eclesiástica. Bien, ¿qué lugar tiene entonces la disciplina eclesiástica? Si el trigo y la cizaña van a crecer y Dios sabe quién es trigo y quién es cizaña, entonces nosotros nos cruzamos de brazos. Vamos a ver, siguen la siguiente pregunta, se responde entonces con lo siguiente. Escuchen esto. La disciplina eclesiástica no tiene como propósito separar el trigo de la cizaña, sino restaurar, corregir y preservar al trigo. Yo espero que hoy, cuando termine esto, tú te lleves otro enfoque de lo que es la disciplina de la iglesia. La disciplina de la iglesia es algo que se ha visto como algo insultante, algo peyorativo, algo que denigra, inclusive algo que rechaza y que hace que te excluyan del cuerpo de Dios soberanamente. Sin embargo, la disciplina eclesiástica realmente es una bendición, hermanos. Notemos esto, la disciplina eclesiástica no tiene como propósito separar el trigo de la cizaña, sino que cosa, restaurar, corregir y preservar al trigo. Si me acompañas en tu Biblia, 1 Corintios 5, mira cómo aquí se disciplina a una persona, pero miremos cuál es el objetivo. Y también tenemos aquí que aprender dos cosas inmediatamente. Uno, que la disciplina es una bendición. Y dos, que nosotros muchas veces, por tener esa mentalidad de juez, nosotros no vemos la disciplina como una bendición, sino más bien como desde la superioridad, como un rechazo a los que cometen errores en la iglesia. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5. Voy a leerlo desde el versículo 1 para que entendamos el contexto. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. O sea, esto es algo realmente inmoral. Dice, al extremo, ¿cómo le llama Pablo? Al extremo, algo extremista, dice, de que alguno tiene la mujer de su padre. Y mira lo que dice Pablo, ¿y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberlos? Ok, aquí dice, ¿se debieron enojar y haber mandado ese pelado para adelante? No, primero nace de una tristeza. El trigo se entristece por otro trigo que necesita ser corregido, restaurado y edificado. ¿Estamos? Mira lo que sigue diciendo el apóstol allí. Oye, esto es un pasaje que yo no sé, casi nunca se predica.
Dice, y en lugar de haber, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de medio de vosotros. Ojo, ese expulsado de medio de vosotros va ligado con entristecido. O sea, no te expulso con soberbia, no te expulso con que yo soy más santo que tú. Te expulso para ver si al expulsarte el Espíritu Santo trata contigo y te arrepientes y puedas volver con nosotros. Pero la cizaña, no. El trigo. Por eso es que este mensaje el trigo y la cizaña no tiene que ver con andar buscando cizaña, sino con estar preocupados por el trigo, que es lo que nos compete a nosotros. Ahora, tal vez a veces se ha disciplinado cizaña, pero la cizaña no vuelve. Pero el trigo vuelve. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Continúa, mira lo que dice el apóstol, dice, repito, no veamos eso de expulsado en medio de vosotros sin ver la tristeza que dice Pablo que debe tenerse. Ahí mismo en el versículo 2. Luego dice, pues yo por mi parte, aunque presente en cuerpo, pero ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente ya juzgado al que cometió tan a la acción. Ya juzgado, repito, con tristeza. Pablo no está feliz y tampoco está soberbiamente enojado. Dice, vamos al 5. Mira lo que dice allí. Entregad a ese tal a Satanás. Wow. Entregad a ese tal. Ay, pastor, no sea malo. Mire que él está en ese pecado, pero no, déjalo. El trigo y la cizaña crecen juntos. Pues aquí no aplica eso. Por eso que tenemos que tener cuidado con cómo aplicar este mensaje del trigo y la cizaña. Dice, entregad, pero ojo, notemos esto, entregad a ese tal a Satanás para destrucción de su carne. O sea, hermano, ¿qué es destrucción de su carne? Si tiene que morir, que se muera. Pero notemos algo que parece odio, parece tal vez un lenguaje fuerte, pero aquí está lo hermoso que quiero que tú veas esta tarde. A fin, con el propósito de que su espíritu sea salvo el día del Señor Jesús. ¿Entienden lo que significa eso, hermano? Entregar a Satanás es fuerte. Es, bueno, si se lo lleva candanga. Pero, o sea, como para que se corte ese pecado, pero esperando que como es trigo, el día del Señor se ha levantado para vida eterna con el Señor. Desde ese punto de vista nosotros tenemos que ver la disciplina eclesiástica. Si nosotros de verdad entendemos la disciplina eclesiástica, nosotros vamos a educar el trigo, hermanos. Y les digo una cosa, la disciplina, si nosotros entendemos esto, nosotros vamos a ver la disciplina como eso que avergüenza, como eso que destruye, como eso que echa a la gente de la iglesia simplemente por echar, sino que entendemos que eso es un castigo que busca como fin principal su salvación. O sea, note que Pablo está diciendo que su cuerpo sea destruido con tal de que se salve su alma. Obviamente Pablo está marcando aquí que lo importante no es salvar el cuerpo, sino salvar el alma. Y claro, el cuerpo resucitará, claro. Pero me estoy refiriendo a que la salud terrenal no se compara con la vida eterna. ¿Está entendiendo, hermanos? Entonces, es un lenguaje fuerte, claro, pero les pregunto, ¿es un lenguaje sin amor? No. Es un lenguaje con fuerza, con dureza, pero que al mismo tiempo muestra el mayor amor que podemos tener los unos por los otros, que es desearle que sean salvos. Entonces, por eso es que nosotros no estamos preocupados por la cizaña en disciplinarla, sino por disciplinarla al trigo. O sea, el libertinaje no se le permite al trigo porque lo queremos cuidar. ¿Entienden? Entonces, el que yo entienda que hay trigo y hay cizaña en la iglesia y que la cizaña no sabemos quiénes son, no me lleva a que yo deje que el trigo haga lo que le da la gana. ¿Se está entendiendo? Y mire lo que sigue diciendo Pablo. Vuestra jactancia, vuestra arrogancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Imagínense. O sea, vuestra jactancia no es buena. O sea, Pablo está diciendo que al dejar, o sea, en otras palabras, para que entendamos en el contexto que venimos hablando, si yo digo, bueno, total, que el hermano haga lo que le da la gana, sí, bueno, hay trigo y cizaña, no sabemos, no nos toca juzgar, y yo dejo que el hermano, que puede ser trigo, haga lo que le da la gana y no lo disciplino, yo estoy siendo arrogante.
¿Estamos entendiendo eso, hermano? Estoy siendo arrogante. ¿Y la arrogancia es una virtud o un pecado? Ahí está. Entonces, nuestro Señor enseñó que la buena semilla, que son los hijos del reino, esa semilla va a ser disciplinada. Porque dice, acompáñeme ahí, un pasaje que usted conoce, pero para que lo lea ahí en su Biblia, Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo pretendemos que cuando nos azote la disciplina, nosotros decimos, ay, pero es que no me aman? Si Dios dice que azota. Hermano, el lenguaje bíblico, azotar, ¿qué era? Una palmadita. Por eso es que hay personas que a veces dicen, déjalo que siga jugando con Dios, que el día que le da su tanganazo, entonces iba a venir. Y la gente dice, ay, tú le estás deseando mal. No, realmente eso es, digo, qué bueno que pueda venir después del tanganazo. Preocúpate si después el tanganazo no vuelve. Porque el tanganazo no será lo más doloroso, hermanos. Ojalá el tanganazo fuera lo más doloroso, ¿verdad? El asunto es lo que sigue después en la eternidad. Eso es lo más doloroso. Noten lo que sigue. Versículo 7, ahí mismo en Hebreos. Escuchen esto, por favor, hermanos. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? ¿Te das cuenta? ¿Qué hijo hay? Digo, Pablo, gracias a Dios, escribió todo hace 2000 años. Porque hoy saldría mucho de usted diciendo que, bueno, es normal, ya que hoy no disciplinen. Es normal, ¿no? Bueno, para el haber no es normal, pero para muchos es normal. Disciplinar al hijo, meterle una cuera, no, la UNICEF, por favor, maltrato infantil. Castigarlo, no, pobrecito, le va a causar traumas, inseguridades. Déjalo que haga lo que quiera, él está en su etapa de niñez, que viva. Hoy este mensaje nos suena extraño, ¿cierto? Nos suena extraño porque no es lo que vivimos. La casa de los niños disciplinan a los padres. Los niños dicen, ven, come. Y los papás dicen, pero perdóname, cosito, perdóname. Amén. Noten lo que dice. El 8. Presten atención al 8. Repito, presten atención al 8, por favor. Mira tu Biblia y míralo por ti mismo. No me hagas caso a mí. Dice, pero si estáis sin disciplina, ¿escucharon eso? De la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Ahora, claro, les aclaro que el contexto de este pasaje es la persecución. Es la persecución. Pero totalmente aplicado el sufrimiento, tanto por la persecución que causa, como también por la disciplina eclesiástica, porque aquí estoy usando la misma palabra, disciplina. Se disciplina a quien es hijo de Dios. Realmente, si nosotros dejamos a una persona sin disciplinarla, a pesar de que está en un error y la dejamos en eso, pues nosotros, uno, estamos siendo arrogantes, y segundo, estamos diciendo que esta persona estamos mandándolo en ilegitimidad, o sea, que no es hijo, estamos tratándolo como no trigo, estamos tratándolo como cizaña indirectamente, porque no nos estamos preocupando por educarlo, por formarlo, por restaurarlo, por edificarlo, por preservarlo. Estamos viendo. Entonces, repito, aunque el contexto es de persecución, pues en la verdad que aparece allí, que Dios disciplina a quien ama y que toma por hijo, es una verdad transportable a la disciplina eclesiástica tranquilamente, como lo acabamos de ver en 1 Corintios 5. Hay amor. De hecho, noten, quiero que me acompañen con su Biblia a 2 Corintios, por favor. 2 Corintios 2.
Ujú. Dice, mira lo que dice el versículo. Quiero leerles del versículo, vamos desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Escuchen, 3 al versículo 8. Y esto mismo, ¿ya lo tienen todos? Y esto mismo os escribí para que cuando yo llegue no tenga tristeza, ¿se dan cuenta? No tenga tristeza de parte de los que debieran alegrarme, confiando en todos vosotros de que mi gozo sea el mismo de todos vosotros. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas. ¿Se dan cuenta cómo disciplina a un hijo de Dios, a otro hijo de Dios? Dice, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Noten en lo que dice el versículo 5. Pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, explica Pablo, para no exagerar, a todos vosotros. O sea, Pablo dice, la tristeza no es para mí nada más. Ustedes debieran estar tristes nuevamente. Y dice el 6, es suficiente para tal persona este castigo. ¿Cuál? Haber sido entregado a Satanás, la excomunión. Aquí Pablo, según los expertos, según los eruditos, dicen que Pablo aquí está haciendo referencia al chico del capítulo 5 de 1 Corintios, que fue expulsado de la iglesia después de Pablo mandar esa carta. Y se la apartó. Miren el nivel al que se le apartó. Ponen atención a lo que dice el versículo. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Como todo, hay un par de peace and love ahí. Así que por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo. No sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza, por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, Pablo que dice, entregad el tal a Satanás, expulsarlo de la iglesia y ni siquiera le hablen. Oh, ese Pablo es odioso. ¿Es odio lo que vemos aquí en la segunda carta? Wow. Por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él. Wow, yo más amor no puedo ver aquí. Y eso es lo que hace la disciplina, hermanos. Sí, pastor, pero yo la vez vi una disciplina donde simplemente me bajaron del altar y no me... Bueno, es que tiene que ser la disciplina con los parámetros bíblicos también. No puede ser un castigo impuesto por hombres sin razón ni sin sentido, sin una cosa a lo loco. También existe la forma para hacerlo. Pero no perdamos de nuestra mente nunca, hermanos, que la disciplina eclesiástica tiene como fin restaurar y no excluir. Puede que por un tiempo se excluya, puede que por un tiempo se le cierren puertas, puede que un tiempo tú no le hables, pero aun cuando no le hables debe ser doloroso para ti no hablarle. Sin embargo, entender que es parte del trato de Dios por medio de ti a esa persona. Yo no estoy diciendo que hay que odiarlos, estoy diciendo que hay que amarlos, pero entender que el trato que tú le des en sentido de negarle toda bendición y todo apoyo y toda comunión contigo es parte de lo que Dios puede usar para que esta persona sea restaurada. Y obviamente, pues si no pasa, tú no has fallado porque estás obedeciendo a Dios. O sea, este chico fue disciplinado y este chico quería volver a la iglesia y había renunciado a su pecado y quería volver, pero entonces estaban los otros que nunca perdonan. No, usted fue entregado a Satanás, papá. No, pero ya yo dejé mi pecado, papá, usted está entregadísimo, usted ya ni venga para acá. Se parecen a nosotros los corintios, ¿verdad? No, pero viera que ya el hermano es diferente. Ay, por favor, que va a cambiar. De verdad, mira, yo siempre he dicho, desde que estudié la carta a los corintios, yo dije, wow, somos nosotros. Somos nosotros. Pero si nosotros entendemos la disciplina como disciplina al trigo, nuestro pensamiento es diferente. Lo que pasa es que cuando disciplinamos muchas veces, lo que hacemos es pensar que nosotros sí somos justos y puros y ellos no. Nosotros tenemos que disciplinar desde el amor. Dolorosamente, fuertemente, restringirle todo, sí, pero buscando que se arrepienta.
como pasó en este caso. Que miren cómo el Señor nos deja casos en la Biblia tan tremendo que nos ayudan y nos dan luz en cómo actuar. Así que la disciplina, repito, en la iglesia debe entenderse como un medio de gracia y no como un juicio final como hicieron los corintios. No como un juicio final, sino que es también dar la oportunidad de que la persona se arrepienta y, como dice Pablo aquí, no sea abrumado por tanta tristeza, a fin de que reafirmen su amor hacia Él. Noten que reafirmar es, ¿ven? Reafirmar, no es vuélvanlo a amar. ¿Se dieron cuenta? Es reafirmarle, o sea, hazle recordar que lo aman. Nunca se dejó de amar, aunque se entregó a Satanás. Cuidemos nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros vemos eso, hermanos, nosotros entonces empezamos a entender mejor cómo funciona el trigo y la cizaña en el reino de Dios. Pastor, y si hay trigo, entonces, cuando disciplino a la cizaña o me estoy preocupando por disciplinar a la cizaña para ver si es trigo o cizaña, no, hermano. Pablo nos dice aquí mismo, inspirado por el Espíritu Santo, en el versículo 12, volvemos a 1 Corintios 5, 1 Corintios 5, versículo 12, dice, pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿Por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Versículo 13, pero Dios juzga a los que están afuera. O sea, en otras palabras, a la cizaña lo juzga Dios, hermano, hoy, mañana y siempre. A nosotros no nos toca juzgar la cizaña. Aún la cizaña puede estar dentro, sigue siendo cizaña y nosotros no juzgamos la cizaña. Ahora, ¿cómo sabemos para no equivocarnos? Disciplina al trigo, pues creyendo siempre que es trigo, amándolo como trigo y él demostrará si es cizaña o trigo. Pero ahí entonces quedan juicios de Dios y no nuestros. De esa manera nosotros nos limitamos en no llevar nuestra iglesia a un libertinaje, pero tampoco a un juicio apresurado de almas que podemos nosotros entorpecer en la obra del reino y no más bien edificar. ¿Se entiende, hermanos? ¿Está claro este punto? Ahora, alguien puede decir, no promueve esto la tolerancia al pecado entre la iglesia, que obviamente está respondida en la respuesta anterior, pero igual lo quiero tratar aparte. Dice, si no podemos arrancar la cizaña, entonces debemos tolerarlo todo. Repito, no debemos tolerarlo todo. Debemos disciplinar cuando se tiene que disciplinar. Pero el asunto es lo mismo. Siempre tratándolo como trigo. Siempre tratándolo como trigo, con amor. Aunque seamos drásticos, con amor. ¿Ya? Entonces no es que lo toleremos todo. Es que nosotros no somos los jueces finales. Jesús no prohíbe la santidad. Jesús no prohíbe la santidad porque ese es el propósito. De hecho, esa es la voluntad de Dios, según Pedro. ¿Se acuerdan? Pablo le dice a los tesalonicenses, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál? Vuestra santificación. O sea que sí es la voluntad de Dios la santificación. Lo que prohíbe es el juicio final anticipado. O sea, preocupémonos por el pecado, pero sin ser jueces determinantes, sino buscar con amor restaurar si es trigo. La iglesia sí confronta el pecado manifiesto. La iglesia sí confronta el pecado manifiesto. O sea, el pecado evidente, el pecado claro se confronta, pero no pretende decidir quién es salvo y quién no. Hasta allí llegamos nosotros. Si hay un pecado, se trata. No evaluando si es trigo o cizaña, evaluando el pecado en sí. Si hay un pecado, se tiene que tratar el pecado. Nosotros, eso es lo que tenemos como de orden de Dios, tratar el pecado en la iglesia. Pero de ahí no decidir si es salvo o no es salvo, si es trigo o es cizaña. Ahora, ¿se acuerdan que en uno de los puntos le dije que muchas veces alguien que es trigo pudiera ser visto por nosotros como cizaña? Que realmente es un trigo que va formándose lento y nosotros podemos evaluarlo como cizaña. Pues aquí entonces sale esta pregunta. ¿Cómo distinguimos si es una debilidad espiritual o es una persona que va creciendo lentamente o si es una falsa fe? Que esta falsa fe sería cizaña. ¿Cómo distinguimos entonces entre debilidad espiritual y falsa fe? Porque claro, el punto, cuando yo expliqué el punto este de que muchas veces puede que estemos tratando como cizaña a un trigo que está en formación.
O sea, en otras palabras, que tratemos como inconverso a un creyente que está creciendo en la fe y que va a paso lento. Porque nosotros reconocemos que Dios no trabaja en todos iguales. En todos igual, no trabaja de la misma forma con todos. Con unos trabaja según Él quiere. Así como reparte dones a quien quiere y como quiere, así mismo trabaja también en el crecimiento de cada uno como Él quiere. Hay unos que son más inteligentes, hay unos que son... Mira, en esto es una cosa tan tremenda, porque hay unos más inteligentes, pero no son los que más aplican. Hay unos que sí son inteligentes y sí aplican. Hay unos que son más torpes, pero aplican la palabra a su vida. O sea, hay muchas variables, hermano. Yo veo personas inteligentes que no aplican la palabra, pero veo unos que son más torpes, pero los veo viviendo la Biblia más. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aquí, hermano, aquí nosotros, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento no determina nada. Es Dios obrando por su Espíritu Santo en nosotros que va guiándonos en la santidad y en su plan, pues, destinado para nosotros. Así que, ¿cómo hacemos entonces para distinguir entre falsa fe y debilidad espiritual? Pues la parábola nos ha enseñado que no siempre es evidente ahora. Así que volvemos a lo mismo. No nos toca distinguir a nosotros si hay falsa fe o si hay debilidad espiritual, sino a corregir con amor y a tratar el pecado como se tiene que tratar el pecado. Seguimos manteniéndolo en esos dos puntos. Corregir con amor, porque el trigo se va a restaurar. Y la otra es no haciendo un juicio apresurado, sino dejándole eso en manos de Dios y tratar el pecado como se tiene que tratar. Recuerden, hermanos, que el fruto es progresivo, no inmediato. ¿Se acuerda cuando la parábola dice que algunos darán al 100 por uno, al 200, al 50, 60, 30%, 30 por uno? Significa que algunos el fruto va a ser más abundante que otros. Lo bonito del reino es que el que da fruto más abundante no es más importante que el que da menos fruto. Porque todos estamos siendo salvados por el mismo Señor y la obra es de Él. Y aún, pues contradiciendo a muchos teólogos que son más tipo arminianos, que andan evaluando obras de hombres y dando mayor atributo a mayores obras, pues nosotros creemos que aquí todo es del Señor, y si todo es del Señor, el mérito es solo de Él y no de nosotros. Puedes hacer la obra que te da la gana, aún la gloria es para Dios. Puedes ser el cristiano más bondadoso y más ejemplar del mundo y la gloria sigue siendo para Dios, no para nosotros. Pero lo bonito aquí es que puedes hacer menos obras, pero sigue siendo hermoso para Dios, porque Él es el que está obrando en ti como Él quiere. ¿Estamos? Entonces, la iglesia, miren esto, la iglesia discierne conducta y confesión, pero Dios discierne el corazón. Acompáñame entonces rapidito, 2 Timoteo 2:19. Okay, 2 Timoteo 2:19. Mira lo que dice allí. ¿Lo tienen? Dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme. El sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? El Señor conoce a los que son suyos. ¿Vieron? El Señor conoce a los que son suyos. Y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Entonces, el Señor conoce a los que son suyos. La iglesia discierne conducta y confesión, que es lo que dice, que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona. O sea, todo aquel que profesa el nombre de Dios y dice, soy cristiano, se le va a evaluar su conducta y su confesión. Pero la realidad salvífica dentro de él no la evaluamos, porque Dios conoce a los que son suyos. ¿Qué quiero decir esto con evaluar conducta y confesión? Si hay pecado, se tiene que tratar. Y más si hay confesión. Si se profesa ser cristiano, se le trata como cristiano. Y ya después la realidad salvífica de cada quien le pertenece al Señor, porque el Señor conoce a los suyos. Pablo dice a Timoteo, el Señor conoce a los suyos. No dice, yo conozco a los que son. No le dice a Timoteo, Timoteo, tú puedes ver quiénes son y quiénes no son. No. El Señor conoce a los que son suyos. Tú evalúa conducta, confesión
y pon en orden las cosas, tal cual como le dijo también a Tito. Ahora, estamos claros entonces aquí, repasando brevemente, ¿qué lugar tiene la disciplina eclesiástica en la parábola del trigo y la cizaña? Bueno, el trigo es disciplinado por su propio bien. Que si esto promueve la tolerancia al pecado en la iglesia, no, el pecado se trata como pecado y se disciplina, pero la disciplina restaurará el trigo y la cizaña, pues si se llega a disciplinar la cizaña, mostrará que cizaña haya con Dios. Y otra cosa, hermanos, este muchacho Corinto, no sabemos cuánto tiempo demoró para regresar y arrepentirse. A veces también nosotros queremos poner tiempo en cosas que Dios no ha puesto tiempo. Bueno, tienen 3 años que se apartó, y eso ya demostró que es del diablo. Bueno, tal vez demore 10. Mientras hay vida, hay esperanza, hermano. O sea, mientras estén viviendo aquí hay esperanza. Puede 20, no, pero hace 20 años se apartó. Eso sí, pastor, eso es cizaña comprobadísima. 20 años, hermano. 20 años y de repente, ¡pum!, mañana se convirtió. ¿Y ahora qué pasó? Y de repente empieza a dar fruto y da más fruto que tú que tienes. Esos 20 años que tú apartado, tú estás en la iglesia. Y cuando llega el juicio, entonces lo ve a él ascendiendo y tú siendo juzgado para abajo. Pero señor, él tuvo 20 años apartado y yo estuve ahí permaneciendo, porque eso no tiene nada que ver, hermano. Ahora, no sé a ustedes, hermano, pero a mí eso es lo que me gusta del reino. A mí me encanta eso del reino. Y es que gloria a Dios que quite toda jactancia de nosotros, hermano. Porque Dios sabe lo egocéntrico que somos nosotros. Y qué bueno que el Señor nos dé rejo con esto y nos disciplina a nosotros en nuestra mente por andar creyendo cosas que son de nosotros, hermano. Todo es obra de Dios. Por eso dice Pablo también ahí en 1 Corintios, al final del capítulo 1, dice que se gloríe en Jesucristo. Ah, ¿tú quieres gloriarte de algo? Gloríate de la cruz de Jesucristo. Ahí está la gloria. No en tus obras, sino en la cruz de Cristo. Así que Dios determina cuándo es el tiempo. Nosotros no. Hermanos, cuidémonos de evaluar quién es cristiano y quién no, por favor. No, pastor, pero él dejó de ir a la iglesia cuando tenía 10 años. Ahora tiene 65, ya está muriéndose. Bueno, ¿sabe qué? Si cuando están en el hospital así, tit, y abrió los ojos, Señor, perdóname por haber vivido sin ti todos estos años. El Señor dice, ven, hijo mío, tranquilo. Entonces, claro, está el otro cristiano cuidándolo y dice, ah, no, Señor, ah, no, ah, así quién no, ¿verdad? Yo he conocido gente que le molesta eso, hermano. Le molesta eso. No sé si usted conoció gente, yo conocí mucha gente. Pero ¿quiénes somos nosotros para darle consejo a Dios? Dice Pablo de Romanos. ¿Quién dará consejo al Señor? ¿Quién de nosotros dirá, Señor, es que no debe ser así? ¿Quién? ¿Quién se atreve? Para que le caiga un rayo ahí mismo. ¿Quién? Nadie puede darle consejo al Señor. De hecho, porque yo lo he mencionado varias veces, pero busquemos por favor Romanos 11. Romanos 11. ¿Listo? Dice el versículo 6, acompañan el versículo 6. Pero si es por gracia, ya no es por base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Se dan cuenta? Aquel que cree que se salva porque ha hecho algo, entonces ya no es salvo por gracia, sino por lo que hizo. Es lo que dice aquí, ¿verdad? Y dice, y si es por obra, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Entendieron? O sea, Pablo dice, si tú te la ganaste, entonces no es gracia. Porque te la ganaste, es un pago que recibes. Ahora, pero si te la dio el Señor, tus obras no cuentan. Porque entonces es por gracia. ¿Se dan cuenta? Ahora, seguimos. Sígueme, acompáñame al versículo 17. ¿Estamos? Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre,
fuiste injertado en ellas y fuiste hecho partícipe con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, que eso no somos nosotros, es Jesucristo. ¿Estamos? ¿Qué dice? ¿El 18? No está hablando a nosotros. No seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, escucha que dice, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. ¿Habían leído ese pasaje, hermanos? ¿Se dan cuenta? Dirás entonces, esto me encanta de Pablo, esto se llama diatriba. No sé cómo Pablo se imagina las posibles respuestas de las personas y dice, te voy a responder aquí, tranquilo, no te preocupes. Dice Pablo, dirás entonces. De él fue que yo aprendí esto, cuando usted ve que yo digo, usted tal vez pensó. Dice, ya me perdí, 19. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto. Fueron desgajadas por su incredulidad. Pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Santo Dios, no seas altanero, sino teme. ¿Por qué debes temer? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. ¿Están entendiendo, hermano? ¿O tengo que explicárselos? ¿Estamos entendiendo? ¿Dónde está la jactancia? Esto es porque los gentiles decían, no, que bueno, el plan de Dios a los gentiles y los romanos. O sea, ¿tú crees que si los judíos, Dios vino y trató con ellos durísimo para meterte a ti, tú ahora crees que tienes más rango que los judíos, ahora te crees más que ellos? Dios también te puede rajar a ti, para darle play a ellos de nuevo y es más, puede quitarte a ti. Porque no se trata ni de ti ni de ti, se trata de la raíz, se trata de la vid, se trata de Jesucristo. Es que ese es el único, hermano. Dice ya leímos el 21. 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Hay gente que habla de que nada más, ay, Dios es puro amor y pura bondad, ¿verdad? Aquí, ¿qué atributo se le dice a Dios aquí? No nos gusta, ¿verdad? Nos gusta nada más Dios bondadoso, Dios bondadoso. Dios me ama. Dios es severo. Dios también juzga. Y durísimo. Mira lo que dice. La bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron. Pero a ti, bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. ¿Te das cuenta? Te estoy leyendo un poquito el contexto. Porque ahora quiero que vayas al versículo 32. Versículo 32. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. ¿Se dan cuenta? Todos reciben misericordia. Nadie recibe más que otro. Todos reciben misericordia igual. Porque todos estamos en la misma condición. A todos nos sometió a desobediencia. ¿Entendemos eso? A todos nos encerró en desobediencia. O sea, todos estamos en el mismo. ¿Se acuerdan cuando en la escuela nos ponían a hacer conjuntos? ¿Se acuerdan? Y decían, aquí en este conjunto, esta es de las X, y esta es de las Y. ¿Verdad? No, dice que todos estos están encerrados en un círculo. Y ese círculo es desobediencia. Por lo tanto, en ese círculo que todos son desobediencia, todos necesitan misericordia. Y Pablo termina con una alabanza que no se canta en las iglesias porque yo no sé quién ha escrito sobre esto, pero bueno, creo que la IBI tiene un canto de esto. ¿Quién dará consejo al Señor? Pero mira lo que dice el 33. ¡Oh! Profundidad de la riqueza y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Este hombre estaba asombrado. Mira, ante tal revelación Pablo estaba bravo. Dije, no, esta cosa sí está dura. Pablo estaba diciendo, bueno, romanos, les escribo esta carta, pero en verdad sí sé que Dios es drástico, chuzo, pero espero que esto, aunque sea, ahí puedan sacar algo bueno de eso y les aliente. Eso es lo que dice Pablo. Mira, Pablo termina de escribir ahí eso y dice, ¡oh! Profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios.
Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ahora, cuando tú escuchas la gracia de Dios y ves tu miseria, ¿dices esa alabanza? ¿O tenemos la alabanza del yo-yo? Por eso cantamos La niña de tus ojos. Por eso cantamos Úngeme, Señor, úngeme. Pues nosotros debemos cantar es gracias sublimes. Perfecto, amor, tomaste mi lugar, tomaste tú mi cruz. Eso es lo que debemos cantar nosotros. Y luego mira lo que dice Pablo, escuchen lo que dice Pablo. Esto es lo que le quería citar a ustedes para que vieran lo que estaba hablando, solo que me inspiró un poquito, discúlpenme, los que ven la grabación después, me salió un poquito del sermón, pero ojo, profundidad de la sabiduría de Dios. Dice Pablo, pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Wow. Entonces nosotros dejamos que como nadie le da consejo, él es el mejor que nadie para saber quién es cizaña y quién es trigo. Nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros, Señor, pero mire, que como 30 años siendo cizaña, parecía cizaña, ahora de que resultó ser trigo. No, ¿quién? Dios te pidió consejo para ver cuándo lo salvaba. O sea, Dios te dijo, a ver, Sabdi, dime, ¿cuántos años le damos que ande en el mundo antes que rescate de nuevo ese muchacho? Que necesito que me ayude, porque no sé, pues dame una idea. Les pregunto, ¿así trabaja el Señor? No, Él hace como quiere. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nos bajamos nuestra arrogancia, nuestra jactancia, nuestro orgullo baja. Disciplinamos, pero con amor, porque queremos restaurar el trigo. Pero no andamos mandando a todo el mundo como si fuera cizaña, sino que creemos nosotros y queremos, anhelamos que todos seamos trigo. Si a mí me preguntan aquí, yo quiero que todos ustedes sean trigo, yo no quiero que ninguno sea cizaña. A menos que la jactancia se apodere de mí, yo digo, bueno, aquí fulanito como que anda medio raro, yo creo que al final es cizaña. Eso es lo que no debemos hacer nosotros. ¿Estamos? Ya casi terminando. Esto entonces elimina, la última pregunta que puede surgir es, ¿esto elimina la responsabilidad de juzgar con discernimiento? Claro que no. Claro que no elimina la responsabilidad humana, pero hay una diferencia. Hay una diferencia, hermanos, entre discernir y condenar. Y ya usted sabe, la segunda no la hacemos nosotros. Nosotros no condenamos, pero sí discernimos. Aquí hay algo que está mal. Hay algo que hay que trabajar. Y trabajamos, redarguimos, reprendemos, regañamos, corregimos, exhortamos, edificamos, pero no condenamos. Porque solo el Señor condena. La iglesia discierne, hermanos, para cuidar el rebaño. Y Dios juzga para condenar o justificar. ¿Estamos? Dios juzga para condenar o justificar. Pero la iglesia discierne para cuidar el rebaño. Ahí va a ser un tipo de juicio, solo que la diferencia es que el juicio es un juicio de lo que manejo, de la información que manejo, pero no de la información soberana. ¿Estamos? Conclusión, hermanos, ya para terminar. La parábola de la cizaña nos llama a vivir con discernimiento, paciencia y humildad, hermano. Después de este mensaje, nuestro orgullo tiene que irse a pique y nuestra humildad a crecer. Nos recuerda que nuestra tarea no es arrancar, sino dar fruto. No es vigilar al otro, sino permanecer fieles. El día de la siega llegará y entonces cada planta mostrará lo que realmente fue. Mira, vamos para atrás un poquito. Rompo la regla homilética, no me interesa. Conste que estoy siendo honesto.
Pero vámonos es que quiero mencionarle un pasaje. 1 Corintios 3, rapidito, porque tiene que ver con esto último. A veces tengo una lucha porque digo, no lo voy a poner y bueno. Pablo estaba siendo juzgado en su apostolado y habían otros juzgando también otros hermanos. Y mira lo que dice Pablo en el capítulo 4, versículo 5. Capítulo 4, versículo 5. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. ¿Se dan cuenta? Que esto es para complementar la idea de lo último. El día de la siega llegará y entonces cada planta mostrará lo que realmente es. Pero nosotros no evaluamos cizaña antes de tiempo. ¿Estamos? Esta parábola nos enseña también que el reino, escuchen, esto es importante, hermano. Esta parábola nos enseña que el reino no está fuera de control para aquellos controladores. Escúcheme, el reino no está fuera de control, hermano. Nosotros por eso no oramos, Señor, toma el control, porque nunca lo ha perdido. El Señor está todo el tiempo en control, aunque no nos parezca porque vemos todo descontrolado. El Señor no está perdiendo el control. El Señor está controlando todo. Pastor, pero el Señor controla todo, pero esto todo es un desmadre. Sí, porque tú lo estás viendo hasta ahí, hasta el desmadre. Pero Dios está viendo el desmadre y más allá. Y Él sabe hasta cómo ese desmadre te puede ayudar a ti. Y cómo ese desmadre puede pulir tu fe. Y cómo ese desmadre te va a probar a ti también y te va a enseñar. ¿Estamos? Entonces, repito, nos enseña que el reino no está fuera de control, hermano. Grábate eso. No está fuera de control. Por eso que tampoco tenemos que... Yo siempre hay una frase que yo he dicho varias veces. Dios no necesita defensores, hermanos. Dios no necesita que tú andes defendiéndolo. Si un hermano se burla de Dios, ese es su problema. Si un hermano quiere agarrar a Dios de tonto, ese es su problema. Pero yo no lo tengo que defender. Porque Dios no necesita defensa, hermano. Eso fue, repito, lo que hizo el celote, ¿se acuerdan? Y Jesús lo regañó porque le dijo, brother. Entonces la ciega vendrá. Habrá separación, habrá juicio y habrá gloria. Eso es una cosa que es así. Así que por eso, hermanos, este texto no nos llama a arrancar la cizaña, sino a permanecer como trigo. Esa es nuestra labor, permanecer como trigo. A no usurpar el juicio, sino confiar en el Rey. No a dudar del reino, sino a vivir a la luz de su consumación. El Rey que hoy siembra con gracia será el mismo que mañana juzgue con justicia. ¿Estamos, hermanos? Te lo leo de nuevo para que te quede claro. Este texto no nos llama a arrancar la cizaña, sino a permanecer como trigo. En vez de preocuparte porque en cizaña, permanece, da fruto, crece, persevera. Y no duda del reino. Porque a veces nosotros al ver la injusticia y ver tantas cosas nos lleva, bueno, el reino existe, no existirá, ¿será que es verdad? Sino queremos vivir a la consumación del reino, de que habrá una separación final. Fuego para unos, gloria para otros. Y ahí entonces seremos vindicados por Cristo, los que estamos en Él. Entonces el Rey que hoy siembra con gracia y que nos ha sembrado a nosotros, hermanos, será el mismo que mañana juzgue con justicia a la cizaña. Juzgue con justicia a la cizaña. Y como dice el mismo Jesús, no puse. El que tiene oídos, ahí mismo al final de la parábola dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Tienes oídos para oír hoy? Pues dale gracias a Dios por hacerte trigo, por sembrarte como trigo. Y esa humildad que se va a reflejar en tu gratitud te va a llevar a tratar con amor a tus hermanos, aunque disciplines, y a dejarle la cizaña a quien tiene que manipular la cizaña. Y no somos nosotros. Que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú nos enseñas tanto. Tú nos enseñas tanto, Señor. Nosotros a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Nosotros nos complicamos la vida, más la vida cristiana. Nos la complicamos, las hacemos un camino tortuoso. Andamos haciendo evaluaciones, andamos haciendo juicios apresurados.
o por otro lado andamos dejando que todo pase porque entonces creemos que debemos permitir todo y vivimos en estos extremos que hacen daño a nuestra iglesia, hacen daño, Señor, a nuestra ciudad inclusive, Padre, porque nosotros somos agentes de esta sociedad también y lo que hagamos como iglesia también afecta y repercute en la sociedad en la que estamos. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a aplicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a dar fruto. Para dar fruto tenemos que permanecer en ti y eso es lo que queremos, Señor. Pero sabemos que necesitamos permanecer en ti y solo tu Espíritu Santo es esa amalgama, esa goma perfecta que nos pega a la vid, que nos pega allí y nos permite dar fruto por ti, Jesús. Así que te pido que nos ayudes. Recuérdanos esto todos los días, haznos humilde, desarrolle en nosotros esa humildad y esa humildad nos va a librar de la jactancia y nos va a ayudar a ver el reino como tú miras el reino, Señor. Sabemos que hay maldad, sabemos que en el mundo, y no solo en la iglesia, sino en el mundo hay malos y que sabemos que son del maligno. Pero nosotros, Señor, estamos viéndote a ti, no al maligno ni a los que son del maligno. Nosotros estamos viéndote a ti, confiando en ti, esperando la consumación del reino y sabiendo que tú al final nos llevarás a la gloria contigo y que por los méritos de Cristo vamos a ser vindicados un día y vamos a resplandecer como el sol, como dice tu palabra. Señor, ayúdanos a permanecer en esta verdad. Y ayúdanos también a ir en busca del otro trigo. Ayúdanos a evangelizar, ayúdanos a ir en busca de ese trigo que necesita ser buscado, que tú has sembrado pero necesita ser traído aquí con nosotros o en cualquier otra iglesia, pero que podamos ir en busca de ese trigo y no dejarlo en el mundo así como si nada, sino rescatarlo y traerlo a tu reino. Que esa es nuestra labor para que también dé fruto en algún lugar, ya sea con nosotros o en otra iglesia. Pero ayúdanos a enfocarnos en nuestra misión. Ayúdanos a trabajar para el reino y no estar de policía buscando a quienes no debemos buscar, señalando a quienes no debemos señalar, perdiendo el tiempo juzgando cosas que tú juzgarás el día del juicio y enfocarnos en crecer, en desarrollarnos como trigo y ayudarnos mutuamente, Señor, en la fe, como hermanos, como hijos tuyos, como compañeros del reino. Así que ayúdanos en nuestra labor. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno, gracias a los que nos estarán viendo luego. Que el Señor les bendiga y este mensaje pueda hablar a su mente y a sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén.